¿Qué tal? Buen día, pues bienvenidos a una sesión más del curso de prototipado rápido. El día de hoy vamos a empezar a hablar de uno de los sistemas de prototipado rápido, que en este caso es el prototipado rápido base líquido. Como les he venido mencionando, los prototipos rápidos se pueden clasificar de acuerdo a la materia prima que se utiliza para la manufactura del producto que estamos nosotros construyendo. En este caso, obviamente, los prototipos rápidos basados en un material líquido quiere decir que es la materia prima que nosotros compramos o adquirimos viene en estado líquido. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento de este tipo de sistemas. La gran mayoría o gran parte de los sistemas de prototipo rápido que están basados en estado líquido trabajan con polímeros generalmente en forma de resinas que tienen una característica muy particular que son fotocurables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la resina tiene una peculiaridad la cual reacciona al estar expuesto a algún tipo de radiación de luz, ¿sí? Generalmente, la principal tipo de longitud de onda en la que trabajan este tipo de polímeros es en los rayos ultravioleta, al menos para la aplicación del prototipado rápido, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como hemos estado platicando, todos los prototipos rápidos trabajan a partir de la fabricación de elementos en capas, por lo que en este caso la forma de construcción tiene que ver con que el láser impacta una zona superficial de la resina y al momento de generar este fenómeno se endurece. Entonces, se construye una primera capa de solidificación a partir del impacto de un haz de luz en la zona y posteriormente, de acuerdo a la técnica, que vamos a ver diferentes técnicas, se puede ya sea sumergir la pieza solidificada para dejar una capa ligera otra vez de resina, o puede ir saliendo la pieza solidificada para que el láser que va en la parte inferior impacte la superficie más próxima a la pieza y se vuelva a solidificar hasta formar capa a capa la pieza con la que tú estás trabajando. Como quiera, estos ejemplos los vamos a ver más a detalle cuando veamos las diferentes técnicas de aplicación de los sistemas de prototipado rápido base sólido. Entonces, una vez que se genera la pieza final, pues evidentemente se puede retirar el exceso de resina que no se haya solidificado para su utilización nuevamente. ¿Ok? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este sistema? Uno de los sistemas más conocidos y más populares es el SLA, que lo vamos a ver a detalle más adelante. Este sistema funciona y todos los sistemas realmente están basados en el SLA y funciona a partir de dos principios fundamentales. Como les mencioné ahorita, las piezas se fabrican a partir de una resina líquida que tiene la capacidad de ser fotocurable. Es decir, la resina está formada por un material con propiedades de o llamado fotopolimerizante. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Estos, al momento de que se exponen a un rango de luz, como les mencionaba ahorita, esta superficie de estado líquido cambia a una fase sólida. Ese es el primer principio, la fotopolimerización. Y el segundo principio es la fabricación o construcción de capa a capa. Por lo tanto, el láser o el haz de luz funciona como un tipo de escáner que es controlado por un sistema mecánico para su elevación o para su posicionamiento a la hora de estar impactando las zonas que tú deseas solidificar. ¿Ok? Ahora, vámonos a los principios fundamentales de esta técnica. ¿Ok? Primero vamos a hablar de qué es la polimerización. Ahorita les decía que estos trabajan a través de un fenómeno que se llama fotopolimerización. Entonces vámonos por orden.
Primero vamos a hablar de la polimerización, ¿ok? De forma general, la polimerización es este proceso en el cual nosotros unimos moléculas, ¿ok? Cuando nosotros unimos una molécula, que en este caso, en el caso de los polímeros, le vamos a llamar monómero, y unimos en cadena una gran cantidad de monómeros, formamos lo que se conoce como un polímero, que es una cadena grande de monómeros, ¿sí? Perdón. Entonces, cuando ya tenemos una cadena bastante extensa de monómeros, perdón, formamos lo que se conoce como un polímero o un polímero reticulado. Este polímero, ¿sí?, ya te sirve para generar una estructura. Por ejemplo, en este caso, en la parte inferior, tengo el ejemplo, y voy a ponerlo aquí con el indicador, de un monómero, ¿sí? Esta es la estructura de un monómero que se llama eteno, ¿sí? Si nosotros unimos o encadenamos una gran cantidad de moléculas de eteno, ¿sí? Aquí vemos que es 2 átomos de carbono que están unidos cada uno a 2 átomos de hidrógeno. Si hacemos una cadena que repita este comportamiento, como lo podemos ver aquí, 2 átomos de carbono conectados a 2 átomos de hidrógeno cada uno, y se va repitiendo, formamos un polímero que está compuesto por monómeros de eteno. Y a este le vamos a llamar polietileno, ¿ok? Entonces, la estructura de polietileno es una cadena de monómeros de eteno que se van repitiendo hasta formar la estructura polimérica. Y este fenómeno lo vemos, por ejemplo, con el propeno, que en el caso del propeno agregaríamos otro átomo de carbono y 3 hidrógenos en esta zona, y al momento de repetirlo, obtendríamos una cadena de polipropileno, ¿ok? Entonces, a esto nos referimos con que es el fenómeno de polimerización, un monómero que transformamos en una cadena para formar lo que conocemos como un polímero, ¿ok? Ahora, si a la polimerización le agregamos el efecto de la fotopolimerización, ¿sí?, aquí nosotros no estamos determinando qué es lo que está generando que el monómero se encadene con otros monómeros del mismo tipo, sino que aquí solamente sabemos que se generan estas cadenas. En el caso de los fotopolímeros, en estas estructuras, nosotros podemos determinar que la generación de cadenas de monómeros para formar los polímeros está generada a través de la absorción de energía de un fotón, ¿ok? Entonces, la fotopolimerización es la polimerización que se inicia a través de la energía a través de una fuente de radiación, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos qué es la polimerización y un poquito de qué es la fotopolimerización, tenemos que entender que la resina que nosotros vamos a utilizar en la fabricación de prototipos rápidos a través de un material base líquido tiene que tener la característica de ser un fotopolímero, ¿sí? Existe una gran cantidad de materiales que se consideran fotopolímeros, que como ya les dije, son todos aquellos que se pueden solidificar a través de una exposición a radiación electromagnética de tipo fotón. Ahora, ¿en qué tipo de luz puede solidificar un fotopolímero? Puede ser desde una longitud de onda. Bueno, primero, entendemos que los diferentes tipos de haces dependen de la longitud de onda, que van desde el rango visible hasta el rango infrarrojo, ultravioleta, rayos X, según la longitud o la frecuencia, ¿ok? Entonces, en el caso de los fotopolímeros, hay de todo tipo de fotopolímeros, desde que los que trabajan con rayos gamma, con rayos X, con rayos ultravioleta, con luz en un rango visible,
siempre y cuando estos sean un haz de electrones, ¿ok? Sin embargo, para la aplicación del prototipado rápido, la mayoría de los fotopolímeros que se utilizan son curables en un rango ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud de onda del haz que vamos a utilizar o del haz de electrones debe estar dentro del rango ultravioleta para que pueda generarse el fenómeno de solidificación. Entonces, una vez que nosotros generamos este proceso al fotopolímero, es cuando ocurre la fotopolimerización. Normalmente, en este tipo de productos, se requiere un postproceso de curado, donde se debe someter la pieza a otro tiempo sometida a rayos ultravioleta para que termine de solidificar más la pieza o el modelo en el que estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que la polimerización, sabemos que son los fotopolímeros de forma general. La fotopolimerización. Bueno, pues la fotopolimerización, ¿sí?, tiene ciertas características, ¿ok? Una de ellas es que parte de energía favorable. Es decir, tienes que tener, y ahorita, a ver, un segundito. Tienes que tener de alguna manera algo que se inyecte al sistema de energía para que ocurra este fenómeno, ¿ok? Entonces, en la mayoría de los casos, estos fotopolímeros también pueden solidificarse a partir de la implementación de una variación de temperatura. Sin embargo, estos no reaccionan a temperatura ambiente. Requiere temperaturas un poquito más extremas, por lo que el haz de luz funciona como un sistema de catalización para que en conjunto, que con un ambiente regularmente controlado, porque también trabajamos con un ambiente controlado, se pueda generar la solidificación en un tiempo razonable. ¿Ok? Ahora, en este caso, el fenómeno ocurre a partir de la excitación en cadena de los monómeros, ¿sí? Y les voy a poner por aquí un diagrama donde se puede alcanzar a observar los pasos dentro de la fotopolimerización. ¿Ok? En la primera imagen podemos observar el paso número 1, en donde podemos ver que existen polímeros o más bien elementos que van a ser iniciadores o fotoiniciadores y monómeros. ¿Ok? Los que están con M son monómeros. Y los que están con PI son fotoiniciadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en el contenedor de nuestra resina una gran cantidad, que esto es algo nada más representativo, de monómeros. Pero una vez que el haz de luz impacta sobre algunos de los monómeros, estos monómeros se transforman en algo que conocemos como fotoiniciadores. ¿Ok? Conforme la energía va incrementando en este contenedor, ¿ok?, la energía también, o el radical libre del fotoiniciador, continúa excitándose, haciendo que tenga un incremento de energía bastante considerable. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el fotoiniciador llegue a un punto donde ya está completamente lleno, llamémosle de esta manera? La energía que exceda va a empezar a contagiar a todos los vecinos que estén alrededor del fotoiniciador, comenzando a generar esos enlaces entre los monómeros, tanto entre el fotoiniciador como los monómeros que estén en su alrededor. Entonces, a partir de esto, empiezan a existir estos enlaces. Y si se fijan, al ya estar el fotoiniciador lleno, el monómero comienza a generar cierta excitación, hasta que la excitación es tan grande que se enlaza con el vecino más próximo. Y esto empieza a replicarse en cada una de las estructuras o cada uno de los monómeros,
hasta que completamente cada uno de ellos está enlazado con sus vecinos. ¿Ok? Y aquí es donde se genera un estado sólido. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar un poquito más a detalle este punto. Esta fase se llama fase de fotoiniciación. ¿Sí? Esta es la fase de excitación. Esta es la fase de iniciación de cadena, propagación de cadena, la cuarta, y cadena terminada, fase 5. Estamos en el entendido que estamos partiendo de una resina polimérica, es decir, un material en estado líquido, hasta un material en estado sólido. ¿Ok? Entonces aquí está ocurriendo un fenómeno de solidificación. Entonces, ¿qué características tiene un material en estado líquido? Bueno, pues una de sus características, por ejemplo, es que los enlaces que están uniendo las moléculas del líquido son muy débiles. De hecho, la mayoría, si no es que todos los líquidos, están enlazados a través de un enlace que le llamamos de Van der Waals. ¿Sí? Este tipo de enlaces son muy fácilmente de dividir. Por eso, cuando tú, por ejemplo, tienes agua, puedes vaciar el agua de una zona a otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la forma en que tú generas, digamos, discontinuidad superficial es relativamente sencilla. ¿Sí? Pero sigue teniendo un enlace. Por eso, si tú llenas un vaso de agua con mucho cuidado, podrás notar que se genera como una curva o una burbuja en la parte superior que mantiene las moléculas de agua unidas sin desbordarse, ¿sí? En cierto punto. Entonces, si bien estos monómeros, en el caso de las resinas poliméricas, tienen cierta forma, un enlace Van der Waals, lo que nosotros ocupamos es generar una unión o una cadena mucho más sólida que permita generar un modelo completamente estructurado con un volumen y una forma determinada, característica de un sólido. Entonces, ¿cuál es la manera de generar esos enlaces, dado que no estamos usando la temperatura para generar la solidificación? Como en el caso, por ejemplo, del hielo, ¿no? Que generas o retiras energía para la solidificación. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través del fenómeno de la fotoiniciación o el fotopolimerización. Entonces, en este caso, imagínense que aquí tenemos nuestra resina en estado líquido y la resina va a impactar a una zona de los polímeros. ¿A cuáles va a impactar? Pues a los que estén más superficiales. En este caso, a este, ¿sí? Y a todos los que dicen PI, que son fotoiniciadores. Si nosotros tuviéramos aquí un contenedor, ¿sí? Es probable, con la resina, es probable que la capa superior sería la que consideraríamos como fotoiniciadores, ¿sí? Porque es la que está teniendo una exposición directa al haz láser. ¿Estamos bien? Entonces, una vez que nosotros impactamos algunos de los monómeros con el haz de luz ultravioleta, en el caso de las técnicas de prototipado rápido, vas a empezar a generar una acumulación de energía, ¿sí? Lo que va a producir una excitación en los fotoiniciadores. Por lo tanto, su cantidad de energía va a aumentar, ¿sí? Hasta llegar a un punto que esté excitado por completo. Por ejemplo, en estos casos, que son los que la literatura nos marcó como los que están excitados. Para el paso 3 se empiezan a generar los primeros enlaces o las primeras cadenas poliméricas, ¿sí? Aunque
todavía no se definirían como un polímero, porque un polímero por definición es una cantidad muy extensa de cadena de monómeros. No puede ser solamente un enlace, puede ser muchos y repetitivos. Pero podemos identificar que ya estos dos monómeros forman parte de una sola o de uno solo, ¿sí? Ya están enlazados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de que nuestro fotoiniciador llegó al punto máximo de energía, lo que va a hacer es que al estar enlazado con otro monómero, la energía de ese monómero va a ir incrementando. ¿Ok? Una vez que ese monómero llegue al punto máximo de energía, este se va a enlazar con otro monómero. Y a esto le llamamos propagación. Conforme esto va ocurriendo, se va comenzando a solidificar el material o va teniendo un punto entrópico en el cual la estructura comienza a tener características de un sólido. ¿Hasta qué punto se genera una estabilidad, baja la entropía y se estabiliza la estructura? Hasta el momento que se termina de formar la cadena. En ese momento, donde cada uno de los elementos ya está enlazado con su vecino, podemos considerar que se ha estructurado por completo la fotopolimerización, la cual establece que el material fue curado o solidificado a partir de un fenómeno de reacción a los fotones. ¿Okay? Y aquí es donde ocurre la solidificación del material. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el fundamento de todos o de todas las técnicas que vamos a estar viendo. Vamos a ver tres técnicas. La técnica llamada estereolitografía, que es la que les mencionaba ahorita, que se llama SLA, ¿sí? Que es desarrollada, fue la primera de las técnicas desarrolladas por ahí de los años 80 por la empresa 3D System. Vamos a ver otro proceso que se llama SUB, o le llamamos SUB por sus siglas, que es Solid Object Ultraviolet Laser Printer. Y un último proceso que se llama eDART, ¿sí? Que aunque trabaja muy similar al al SLA, es diferente la estructuración o el proceso, el orden del proceso que se realiza. ¿Ok? Y estas tres técnicas las vamos a estar viendo durante la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro el principio de funcionamiento. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver principios de funcionamiento y luego vamos a ver técnicas con sus características. ¿Ok? Así que espero que haya quedado claro y nos vemos la siguiente sesión para ver tres de las técnicas más utilizadas dentro de los sistemas de prototipado rápido, base, líquido. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense y saludos.